Hola a todos, mi nombre es Ramiro Guyán. Hoy nos vemos hablando de un tema bien interesante que es decodificando la fe. ¿Por qué decodificar la fe? Porque la fe, a pesar de ser utilizada por tantas personas, por tantos grupos, por tantas organizaciones, no sabemos lo que es la fe. No tenemos totalmente, quizás unos sí lo sepan, otros no, pero no lo tenemos completamente claro. A veces se habla de que la fe es pertenecer a alguna organización, o es algo difuso de tienes fe en Dios, sí o no, y tienes que tener fe en Dios, pero la realidad es que tu vida denota que no la tienes. Entonces, vamos a hablar un poco de la fe, vamos a decodificar la fe, considerando que la fe es, como quien dice, fundamental en el desarrollo de cualquier emoción positiva que queramos realizar, como por ejemplo la voluntad que la estudiamos en los días pasados. Así que decodificando la fe. Vamos a hablar de la definición bíblica, no es una lección bíblica lo que vamos a dar el día de hoy, pero vamos a utilizar la definición bíblica en este momento que dice en Hebreos 2:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es importante entender que la fe es esa confianza de aquello que tú estás esperando, buscando, proyectando, visualizando. Y es esa convicción de que no, de lo que no se ve, es la convicción de que no se, de lo que no se ve, es estar seguro de que de lo invisible vienen las cosas a lo invisible. Es decir, no estoy fundamentado en experiencias previas, no estoy fundamentado en lo que considero la razón me ha dicho, sino en lo que otros elementos de la vida interior me han presentado como aquello que va a suceder porque es así. Entonces, la fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, vamos a romper un poco el mito de lo que es la fe. La fe no es un asunto de ceremonia ni de creencia religiosa. Sé que en el castellano se usa mucho utilizar la fe católica, la fe adventista, la fe X. Sin embargo, esa no es la fe de la que estamos hablando nosotros. Nosotros estamos hablando más de la fe que ya definimos por la Biblia, más otra definición que vamos a dar más adelante. Entonces, ¿qué es importante entender esto? Tú puedes pertenecer a ninguna religión y tener fe. Tú puedes no pertenecer a ningún grupo y tener fe. Y algo aclaratorio. Hoy en día hay una cantidad de grupos religiosos que dicen, nosotros no somos religión, pero en cuanto al aspecto negativo de lo que significa la palabra religión. Y son peores que las que se llaman religión, porque entendamos que la palabra religión lo que significa es reunión con Dios, de religarios. Entonces, es importante entender que cuando se habla negativamente de la palabra religión, se está hablando negativamente de, básicamente, las instituciones religiosas con todos los vicios que puedan incluir el clero y todo el proceso de ella. El clero, el pastorado, los ancianos, como les llamen en sus diferentes formas, ¿no? Importante, tampoco quiero ofender absolutamente a nadie, solamente queremos aclarar un poco acá algunas cosas. Entonces la fe no está atada a una religión, ni ir a un sitio te va a dar fe, ni pertenecer a una orden o religión o algo te va a dar fe, ni es una persona de fe aquella que asiste todos los días o todas las semanas a un servicio, ni es la fe a que no, nada de eso es fe. Entonces, nosotros vamos a rediseñar la definición de fe. La fe es el poder creativo del alma. Y esto lo basamos de la siguiente manera. Cuando nosotros entendemos que la fe, que nuestra fe es un poder creativo y que la fe, como lo enseña la Biblia, es la seguridad de aquello invisible que viene a nosotros, entonces, precisamente ahí es donde entra el poder de visualizar. El poder de que la fe es visualizar aquello que estamos buscando, aquello que estamos queriendo alcanzar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos desarrollando la voluntad y supongamos que vamos a desarrollar la voluntad de levantarnos temprano, entonces parte de los ejercicios de fe es
imaginarme, visualizarme levantándome temprano. Eso es importante. El imaginar es una de las herramientas por las cuales se ejecuta o se ejercita la fe. Entonces la fe precisamente es esa energía y es esa fuerza en nosotros que va a permitir que aquello que está en nuestros más secretos sueños se manifieste como una realidad. Entonces la fe es el poder creativo del alma. Es el único que tiene la capacidad de hacer que aquello que está invisible se haga visible. Ahora bien, no podemos hablar de fe sin hablar de confianza y de creer. Cuando hablo de creer, no hablo de la creencia religiosa, que sí tiene que ver en muchos aspectos, porque si yo confío y creo en Dios, indiferentemente de cómo tú creas en tu Dios o lo llames, si tú confías en Él y crees en Él, entonces automáticamente tú tienes fe. Y esa fe debe ser visible en tu vida. Si la fe no es visible en tu vida, entonces ni confías ni crees en tu Dios. Ahora bien, pero no es solo en Dios, es confiar y creer en nosotros mismos. Por ejemplo, la confianza suprime el miedo y a la ansiedad. Cuando la persona no confía en alguien, en sí mismo o en algo o en Dios, es, va a pasar a ser víctima del miedo y de las ansiedades. Por eso debemos confiar y creer. Yo recomiendo como persona creyente se cree en Dios y se confíe en Él. De todas maneras, siempre es importante la autoconfianza de la que vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa cuando no confiamos en nosotros mismos, ni en Dios, ni en un maestro, ni en nada que nosotros se nos pudiera dar o ser un artículo de fe para nosotros? Los miedos, que hemos hablado del miedo en otras charlas, los miedos son llamados fobias. Recuerden la charla que dimos sobre Anakin y el miedo, o Frankenstein y el miedo, que se las voy a dejar también para que las recuerden. Entonces los miedos son fobias. Cada una de estas fobias induce a falta de confianza. Y la falta de confianza debilita la voluntad y promueve la cobardía. No me voy a atrever a hacer algo. Y por eso el miedo paraliza y congela. Y debemos entender que las fobias son supersticiones sembradas por la humanidad. No se trata de que es algo solo casual o algo que está allí. No, hay todo un plan de siembra de miedos y de fobias y de todo. Así que tenemos que entender que precisamente cuando tenemos miedo, la fe no existe en nosotros. Cuando tenemos falta de confianza, precisamente jamás tendremos voluntad y seremos cobardes. Y ser cobarde no es solamente el perro temblar, Scooby-Doo temblando, ¿no? Ser cobarde es precisamente no atreverse a ir más allá. En cualquier campo de la vida, tener miedo de dar un paso, a salir de la zona de confort, es parte de esa cobardía que acompaña a la gente. Y ese miedo y esa cobardía es sembrada porque recuerden que hemos sido educados para que seamos empleados y de alguna forma u otra vivamos dentro de un proceso de esclavitud corporativa, esclavitud a un sistema, y salirnos del sistema nos da miedo porque no nos atrevemos a ir fuera a lo desconocido porque no tenemos confianza. No tenemos confianza. Entonces, la fe en Dios, hasta en nosotros mismos, es confianza. Por eso la manifestación de confianza más grande es la fe. Y sin esa manifestación de confianza, no podemos hacer nada. Porque usted jamás se va, por ejemplo, volviendo al ejemplo original, a levantar temprano en la mañana a hacer algo, si usted no tiene la confianza de que puede hacerlo,
si usted no tiene la confianza de que eso que usted va a hacer, usted lo puede realizar. Yo le he dicho a personas, haz esta meta y dice, no, pero es que yo no estoy en capacidad de hacerlo. Bueno, esa persona no tiene confianza en sí mismo, porque la autoconfianza es la base de la fe. Autoconfianza es la base de la fe. Si usted no puede confiar en sí mismo, usted jamás va a poder confiar en Dios. Puede quien cree que puede, pero si usted tiene confianza en el mal, en el odio, si usted tiene confianza en el miedo, en la fobia, si usted no confía en usted porque usted no se siente capaz hasta de las cosas más elementales. Yo a veces les he recomendado un libro a algunas personas, un libro de cierta complejidad de entendimiento, y me dicen, es que yo creo que yo jamás entenderé ese libro. Eso es falta de confianza. Eso es no tener autoconfianza. La autoconfianza es dame lo que yo lo hago. La mayoría de las entrevistas de trabajo se pierden por falta de autoconfianza del entrevistado. Si la persona tiene confianza en sí misma y sabe lo que está diciendo y está asistiendo a una entrevista de trabajo de acuerdo a su perfil, no hay nada que le impida ganar esa posición. Pero la falta de confianza nos hace perder todas las oportunidades importantes de la vida. Y créanme algo, primero es la autoconfianza, la confianza y la creencia en que yo puedo, en que yo lo haré, en que yo lo puedo alcanzar, en que yo sí puedo. Si eso no ha alcanzado, entonces la confianza en Dios no va a surgir, porque la confianza en Dios entra en el hecho de que cuando lo estoy haciendo, aunque vaya más allá de mis fuerzas, ahí yo estoy con Dios y puedo repetir el mandato, yo con Dios soy mayoría. Pero si yo no tengo confianza en mí, entonces no funciona así. La fe no funciona para la gente que no está activa. La fe no funciona para alguien acostado esperando que sucedan cosas mágicas en su vida. La fe es el poder que permite a que tú puedas ejercer, por ejemplo, la fuerza de la voluntad, y la voluntad es la que ejecuta la acción. Entonces la fe es esencialmente importante ejercitarla y practicarla. Así que a la acción. ¿Cuál es la acción? Visualizar y confiar. Este visualizar y confiar debe ser puesto en un entorno práctico. Cuando tienes un sueño y necesitas realizar acciones, confía en que esas acciones van a dar resultados. No importa que algunas fallen, porque si esa falló es porque viene la mejor después, como cuando se practica un videojuego. Pero tú te visualizas haciendo la acción, te visualizas obteniendo los resultados de esa acción, confías. Una forma de poner en práctica la fe y energizarla, que ella fluya en ti, es recordando aquellos momentos en tu vida donde has tenido resultados positivos contigo mismo y cuando has tenido bendiciones divinas, cuando sientes que en aquello en lo que tú crees, tu Dios te ha respondido a tus súplicas y has tenido resultados. Ejercitar y llamar la fe es rememorar esos momentos de la vida. Pero aplicarla es visualizar lo que se quiere, es visualizar lo que estamos soñando, es visualizar lo que estamos ejecutando en el día a día y confiar en esos resultados. Entonces yo voy y hago, ya visualicé, lo primero que yo hago en la mañana es eso, levantarme, dar las gracias por todo y visualizar mi día con mis metas cumplidas, con todos los objetivos que ella trae para mí, entendiendo de que yo tengo fe y que no puedo fallar en ello, porque la fe es un poder creativo del alma. Así que estoy creando mi mundo, porque mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora, no te olvides que la fe es un músculo, no se nace con fe, sino con el músculo para desarrollarlo. Y esto es textual. Y hay algo importante que cualquier persona que ha entrenado los músculos lo puede decir. Se ha dicho de que el deporte más ingrato es en las pesas, porque si tú descuidas 2 semanas un músculo, él no tiene la misma condición. Los músculos deben estarse entrenando todo el tiempo para mantenerse tonificados y deben entrenarse para que alcancen lo que estamos buscando. Entonces la fe es igual.
Yo constantemente debo estar todos los días activando mi pista de abundancia. ¿Qué cosas abundantes bellas llegaron a mi vida en el día de hoy? Todas las noches. Todas las mañanas debo visualizar mi día, visualizar lo bello de mi meta, de mis sueños, visualizar lo bello de ese día en particular. Debo todos los días citar la fe, entregarle a Dios las cosas que van más allá. Hay una frase muy bella: presencia divina de Dios toma el mando, y que eso se convierta en una visualización de que todo lo que estoy buscando es para mi bien. Recordar todos los momentos en los que la fe y los resultados de lo invisible se manifestó en mi vida para fortalecerla día a día. Y hay que fortalecerla a través de la acción, porque es un músculo y si se descuida se atrofia. Un punto importante sobre el tema del músculo, que es importante aclararles, es que también, así como tú puedes desarrollar los músculos del brazo y no los de las piernas, tú puedes desarrollar la fe en algo. Puedes ser opulente y estar mal de salud. Puedes estar bien de salud y tener problemas económicos. Puedes alcanzar muchas metas y tu salud y tu economía no están tan bien, pero en otro sentido has alcanzado otras metas maravillosas. Es importante entender que el tener fe para una cosa no significa que la voy a tener para todo, porque debo aplicarla a todo en la vida. Así que no te olvides de eso. Ahora, resumiendo un poco, la voluntad es estéril sin la fe. Eso es importante aclararlo, porque tengo que ejecutar la voluntad y tengo que tener por lo menos la fe de que esa acción tiene un resultado. Si no, no voy a poder por largo tiempo ejercer la voluntad. La autoconfianza es la base de la fe. Entonces, la voluntad necesita de autoconfianza. Si yo no confío en mí, yo no voy a poder ejercer la voluntad. El miedo es tener fe en el mal. Si usted solamente tiene fe en el mal, tampoco va a poder alcanzar nada en la vida porque ya espera que todo es mal. La fe es la confianza en lo invisible, y si es la confianza en lo invisible, ¿por qué no proyectar yo todo lo que yo quiero a mi vida? ¿Por qué no visualizarlo? ¿Por qué no imaginarlo? ¿Por qué no sentirlo en mi vida? Visualizando se ejercita la fe. Entonces ustedes pueden todo el tiempo que lo deseen visualizar todo lo que ustedes sueñan, quieren, buscan. Incluso en su día a día. Usted quiere alcanzar en su día a día. Y bueno, a mí les puedo contar una anécdota. Yo tuve una cita no hace mucho para el pasaporte. Y era, y bueno, yo decía, mira, no quiero estar todo el día allá, porque me habían comentado que todo el día había cola y todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo hasta fui un día antes para investigar y llegué al mediodía y eso estaba repleto de personas. De todas maneras, yo decidí ignorar esa experiencia. Y en la mañana no me levanté temprano, o por lo menos no me fui temprano, hice mis cosas, desayuné. Me fui muy tarde a la extranjería, me fui muy tarde, estamos hablando casi 9:30, 10 de la mañana, y yo iba por el camino visualizando lo que yo quería que me atendiesen en el tiempo, que iba a conseguir estacionamiento. Yo llegué felizmente, salió un vehículo y me estacioné en un lugar privilegiado prácticamente. Me bajé, llegué, había gente, por supuesto, no tanta como había visto los días anteriores, pero ese era el día de mi cita. Y bueno, total que yo salí en menos de 2 horas de ese sitio, o en 2 horas promedio. Y lo interesante, claro, hay una explicación externa. Ese día había una auditoría gubernamental y los científicos estaba pero trabajando, pero perfectamente. Esa es la razón externa, exotérica, pero la razón esotérica, la razón interna real, es que yo visualicé y ejercité mi fe en que eso iba a ser algo que iba a fluir y que no me iba a consumir mi día. Esto es aplicable. Visualicen su día hasta en las más pequeñas cosas. Ocupen a su presencia divina hasta en las más pequeñas cosas de la vida, hasta para buscar un alfiler que se perdió. Así que entendamos que practicando la voluntad también se ejercita la fe, porque
para que la voluntad dé resultados. Es importante ejercitar la fe. Y ciertamente la fe es confianza en Dios. Pero entendamos que los pasos es autoconfianza, y luego viene la confianza en Dios, porque Dios nos va a auxiliar en medio de la acción. Dios ayuda a aquel que está en la forja y en la lucha por transformar su vida, por transformarse, por acercarse cada día más a Él. Espero que esta charla te haya gustado, te sea complementaria de la voluntad para seguir desarrollando esa voluntad y ahora ejercitando esa fe para que esa fe promueva otras cosas hermosas en nosotros como el sentimiento de confianza y el sentimiento de confianza en Dios, que es lo que normalmente se denomina como fe en general. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y actives la campanita para que te sigan llegando los próximos videos. Nos vemos en un próximo video.